Nunca he sido de los que creen en fantasmas o en historias de brujas. Siempre he pensado que esas leyendas no son más que cuentos para asustar a los niños, pero algo cambió hace unos meses. Me llamo Pedro, soy historiador, y desde joven me ha fascinado la historia local de los pueblos pequeños. Había escuchado hablar de la bruja de Blair en varias ocasiones, una leyenda que con el tiempo se convirtió en una especie de mito popular. Todo comenzó como un pasatiempo inofensivo. Quería investigar un poco más sobre lo que la gente decía que sucedió hace siglos, pero cuanto más me adentraba en esa historia, más sentía que algo no cuadraba. Todo empezó cuando encontré un viejo libro en la biblioteca municipal. Era un archivo polvoriento, olvidado en una esquina. No estaba buscando nada en particular, solo explorando, cuando el título me llamó la atención. Crónicas de los juicios de Blair, 1763. Sabía que debía llevarlo conmigo. Al leerlo, descubrí algo que me dejó intranquilo. Los testimonios de los aldeanos que acusaron a la mujer de brujería eran demasiado detallados, demasiado específicos. Describían cosas que parecían sacadas de una pesadilla, pero lo que más me perturbó fue cómo algunos detalles coincidían con desapariciones recientes en el mismo lugar. No puede ser una coincidencia, pensé. Una noche, mientras revisaba el libro en mi casa, comencé a sentirme raro. No físicamente, sino mentalmente. La atmósfera en mi cuarto, que hasta ese momento me había parecido cálida y acogedora, cambió por completo. Leí en voz baja un pasaje donde describían el arresto de la mujer. Los aldeanos decían que la encontraron realizando un ritual en el bosque, rodeada de símbolos que no entendían. Decidí cerrar el libro por esa noche. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estaba comenzando a creer en algo tan absurdo? Al día siguiente, en un intento de despejarme, llamé a mi amigo Jaime. Necesito salir, tomar aire. He estado encerrado con unos archivos de la bruja de Blair y, no sé, creo que me está afectando, le dije. Jaime soltó una risa. ¿La bruja de Blair? Hermano, creí que eras más inteligente que eso. Me reí también, aunque la incomodidad seguía allí como una sombra. Le propuse ir al pueblo donde, según los registros, habían ejecutado a la bruja. Jaime, sin dudarlo, aceptó acompañarme. Pensé que una visita al lugar despejaría todas las dudas. Cuando llegamos al pueblo, noté algo extraño en la gente. No es que estuvieran asustados o nerviosos, pero cada vez que mencionaba a la bruja o intentaba preguntar por el pasado del lugar, me evitaban, cambiaban de tema o simplemente se alejaban. Finalmente, un anciano nos miró fijamente cuando pregunté si sabía algo de las desapariciones recientes. Joven, hay historias que es mejor dejar quietas. No todos los misterios necesitan respuestas, me dijo, mientras sus ojos oscuros parecían examinarme, como si supiera algo que yo no. Esa misma tarde, decidimos caminar hacia el bosque. Jaime seguía bromeando, intentando aliviar el ambiente tenso, pero yo no podía dejar de pensar en las palabras del anciano. No me digas que te asustó un viejo, se burlaba. No era miedo, o al menos eso me decía a mí mismo. Era algo más. Una sensación persistente de que estábamos caminando hacia algo que no debía ser descubierto. Mientras caminábamos hacia el bosque, notaba que algo en el aire había cambiado. No era algo que pudiera explicar fácilmente, pero cada paso que dábamos parecía llevarnos a un lugar más apartado de la realidad. Jaime seguía hablando, pero su voz se oía distante, como si no perteneciera a ese lugar. ¿Te imaginas si de verdad encontramos algo?, dijo riéndose, pero yo apenas lo escuchaba. Mis ojos estaban fijos en el sendero, un camino de tierra que se perdía entre los árboles, sin dejar claro hacia dónde nos dirigíamos. El bosque parecía más denso de lo que recordaba en las fotografías que había visto. Las ramas se entrelazaban sobre nuestras cabezas, formando una especie de techo natural que bloqueaba la luz del sol. El suelo estaba húmedo, y al pisar mis zapatos se hundían ligeramente. Jaime, por otro lado, no mostraba señales de incomodidad. «Pedro, estás muy callado, ¿qué pasa?», me preguntó, dándome un leve empujón en el brazo. «Nada. Solo, algo no está bien aquí», respondí, intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía. Seguimos avanzando, y después de unos minutos comenzamos a ver lo que parecían ser marcas en los árboles. Al principio pensé que eran solo cicatrices naturales, pero mientras me acercaba, noté que tenían formas extrañas, símbolos que no reconocía. Me detuve frente a uno de esos árboles, estudiando las marcas. «Mira esto», le dije a Jaime, señalando las formas talladas en la corteza. «Parecen marcas de rituales, ¿no crees?».
Jaime se acercó y por primera vez noté un cambio en su actitud. No lo sé, murmuró. Su tono ya no era de broma. El silencio entre nosotros comenzó a alargarse. A lo lejos escuché lo que pensé que era el sonido de ramas rompiéndose. Mi respiración se aceleró sin quererlo, y miré a Jaime, esperando que dijera algo para romper la tensión, pero él solo me devolvió la mirada. ¿Oíste eso?, pregunté, casi esperando que me dijera que era solo mi imaginación. Sí, respondió, su voz ahora más baja. Decidimos seguir caminando, pero a un paso más lento, como si nuestros cuerpos supieran algo que nuestras mentes aún no querían aceptar. Mientras nos adentrábamos más, la sensación de que no estábamos solos se hizo más fuerte. No era algo que pudiera ver o escuchar claramente, pero cada vez que miraba hacia atrás, sentía que algo se movía entre los árboles. Pedro, esto ya no me está gustando, admitió Jaime, y por primera vez en toda la tarde vi en su rostro algo parecido al miedo. Nos detuvimos por un momento, ambos mirando en dirección al lugar de donde venían esos crujidos. Quizá deberíamos regresar, sugerí, aunque parte de mí no quería parecer cobarde. Jaime asintió, pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos algo más. Esta vez no era un sonido vago o distante. Era algo más cercano, algo que nos estaba observando. Mis manos empezaron a sudar, y sentí que el tiempo se ralentizaba. ¿Qué hacemos?, preguntó Jaime en un susurro casi inaudible. No tenía respuesta. Todo lo que sabía era que no podía dejar que el miedo me paralizara. Giré la cabeza lentamente hacia donde venía el sonido, esperando ver a algún animal, pero no había nada. Solo los árboles y las sombras que parecían moverse a su propio ritmo. Nos quedamos inmóviles, intentando entender lo que estaba sucediendo. Jaime me miraba como esperando que yo tuviera una respuesta, pero mi mente estaba en blanco. Los sonidos seguían viniendo de entre los árboles, aunque no eran constantes. Primero un crujido, luego silencio, y después algo que parecía un susurro distante, pero no lo era. Era como si todo alrededor estuviera vivo, pero sin mostrarse del todo. «Vámonos de aquí», murmuró Jaime. Su tono ya no dejaba espacio para las bromas. No respondí, solo asentí y comenzamos a caminar de regreso por donde habíamos venido, o al menos eso creíamos. El bosque se sentía diferente ahora, como si los caminos se hubieran alterado. «¿Este no era el camino?», preguntó Jaime, mirando a su alrededor. No quería admitirlo, pero tampoco estaba seguro de hacia dónde nos dirigíamos. El sendero que habíamos seguido parecía más cerrado, las ramas y hojas cubrían casi todo, y por un segundo me pregunté si habíamos tomado una dirección equivocada. Cada paso que dábamos era más lento que el anterior. No podíamos ver muy lejos frente a nosotros, y aunque intentaba mantener la calma, sentía una creciente urgencia por salir de ese lugar. Jaime empezó a hablar más rápido, nervioso. «No puede ser, estábamos aquí hace solo unos minutos. Todo esto es una locura», repetía una y otra vez, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo menos real. «Tranquilo, vamos a encontrar el camino», dije, aunque no estaba seguro de mis propias palabras. De repente, nos detuvimos al escuchar algo detrás de nosotros. Esta vez no era un crujido suave ni un sonido lejano. Era algo pesado, moviéndose a través del bosque. No era posible que alguien más estuviera allí con nosotros, pero lo que escuchábamos era inconfundible. Giramos al mismo tiempo, y por un segundo lo vi. Una figura, apenas visible entre los árboles. No era clara, como si las sombras jugaran con nuestra visión, pero estaba ahí. No sabía si estaba a pocos metros o mucho más lejos. Mi corazón latía rápido, y por un momento pensé que no podría moverme. «¿Viste eso?», preguntó Jaime, su voz apenas un susurro. No respondí de inmediato, tratando de procesar lo que acabábamos de ver. «Sí», finalmente dije, sin quitar los ojos del lugar donde había estado la figura. Pero ya no estaba. Desapareció tan rápido como apareció. Mis piernas empezaron a moverse casi sin pensarlo, y antes de darme cuenta, estaba caminando más rápido, empujando ramas a un lado, intentando salir de allí lo más rápido posible. Jaime me siguió, sin decir una palabra más. Después de unos minutos, finalmente encontramos lo que parecía ser el sendero correcto. Respiré hondo, intentando calmarme. «No vuelvo a meterme en cosas como esta», dijo Jaime entre jadeos, pero su voz todavía temblaba. Seguimos caminando, más rápido ahora, intentando alejarnos de lo que fuera que habíamos visto. Pero algo dentro de mí sabía que no habíamos escapado del todo. A pesar de haber encontrado lo que parecía ser el sendero correcto, algo no estaba bien.
Mientras avanzábamos, sentía que el paisaje a nuestro alrededor no era el mismo por el que habíamos pasado al llegar. Las formas de los árboles, las raíces en el suelo, incluso el aire parecía distinto, como si estuviéramos en otro lugar. ¿Es posible que nos hayamos perdido? Jaime caminaba a mi lado, pero no decía nada. Su rostro estaba tenso, sus ojos se movían de un lado a otro, buscando algo, cualquier señal de que estábamos saliendo de ahí. ¿Seguro que este es el camino?, preguntó después de un rato, aunque en su tono ya no había confianza. No lo sé, le respondí con la verdad, pero no podemos detenernos ahora. No quería admitir que una parte de mí empezaba a sentir que tal vez nunca encontraríamos la salida. Mi cabeza daba vueltas con preguntas que no lograba responder. ¿Qué era lo que habíamos visto? ¿Era una persona o algo más? La sensación de ser observados no se iba, y aunque intentaba mantener la calma, había algo en el ambiente que no me dejaba pensar con claridad. De repente escuchamos nuevamente el crujir de ramas, esta vez más cerca que antes. Jaime me miró, y ambos aceleramos el paso sin decir una palabra. El sonido se repetía, como si algo o alguien estuviera siguiéndonos a unos metros de distancia. «No voltees», me susurré a mí mismo, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estaba ahí. Pero no pude evitarlo. Giré la cabeza por un segundo, y ahí estaba, la misma figura entre los árboles, moviéndose lentamente, pero siempre en nuestra dirección. «Corre», le dije a Jaime, y antes de que pudiera responder, ya estábamos corriendo. Los árboles pasaban borrosos a nuestro alrededor, pero el sonido de ramas rompiéndose seguía detrás de nosotros. No entendía cómo algo podía moverse tan rápido sin que lo viéramos claramente. El miedo me invadía completamente, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía control sobre lo que sucedía. Jaime me gritó que me detuviera cuando llegamos a un claro en el bosque. Nos detuvimos, jadeando, y por un momento el mundo parecía haberse detenido también. No había sonidos ni movimiento. Solo el viento movía las hojas secas a nuestros pies. «¿Lo viste?», preguntó Jaime, aún intentando recuperar el aliento. Asentí con la cabeza, demasiado agotado para decir algo más. «No puede ser real, Pedro. No puede ser», repetía, como si necesitara convencerse a sí mismo de que todo era producto de nuestra imaginación. De pronto, vi algo en el suelo. Era una figura tallada en la tierra, un círculo rodeado de símbolos que parecían similares a los que habíamos visto en los árboles. «Mira esto», le dije a Jaime, señalando el suelo con la mano temblorosa. Jaime se acercó, y ambos nos quedamos mirándolo sin saber qué hacer. ¿Habíamos caído en algún tipo de trampa? Era imposible ignorar la sensación de que todo estaba conectado, desde la leyenda de la bruja hasta lo que estaba sucediendo ahora. Pero antes de que pudiera procesar lo que veía, el sonido regresó. El sonido que regresó no era como los anteriores. Este era más fuerte, más cercano, como si alguien estuviera caminando directamente hacia nosotros desde entre los árboles. Jaime me miró con los ojos muy abiertos, completamente pálido. Yo quería correr, quería salir de ahí, pero mis piernas se habían congelado. No podía moverme, como si mi cuerpo estuviera atrapado por algo invisible. «Pedro, vámonos ya», dijo Jaime, con un tono que nunca antes había escuchado en su voz. Era miedo puro. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, algo se movió en la maleza frente a nosotros. Una figura emergió de entre las sombras. Era una mujer. Su ropa parecía de otro tiempo, sucia, desgastada, como si llevara siglos vagando por el bosque. Nos quedamos paralizados. Su rostro no era claro, como si una niebla lo cubriera, pero podía sentir su mirada clavada en nosotros, observándonos. Jaime soltó un grito y empezó a correr sin mirar atrás. Yo intenté seguirlo, pero mis pies parecían anclados al suelo. Mi mente estaba en blanco. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo era posible que estuviera aquí, sola en medio del bosque? Sentí que el tiempo se detuvo por un segundo. Mis pensamientos se mezclaban con el miedo, y una sensación extraña de inevitabilidad me invadió. Como si todo esto estuviera predestinado. Como si hubiéramos caído en una trampa mucho antes de poner un pie en este maldito bosque. Finalmente, logré moverme. Empecé a correr tan rápido como pude, siguiendo los gritos lejanos de Jaime. No me atrevía a mirar atrás, pero sentía su presencia siguiéndome. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero no podía detenerme, tenía que salir de ahí. No sé cuánto tiempo corrí, pero en algún momento los gritos de Jaime se apagaron. El bosque estaba oscuro, el aire denso, y la mujer ya no estaba. ¿Dónde estaba Jaime?
Me detuve para recuperar el aliento, mirando desesperado en todas direcciones. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Todo estaba inmóvil. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y ahora estuviera completamente solo. Me arrodillé en el suelo, con el pecho a punto de estallar, preguntándome qué hacer. No podía dejar a Jaime solo. Me forcé a levantarme y seguí caminando, más lento esta vez, intentando encontrar alguna señal de él. De repente vi algo entre los árboles. Una luz, pequeña y distante, pero lo suficientemente clara como para notarla. ¿Sería él? Sin pensarlo, empecé a caminar hacia la luz. A medida que me acercaba, noté que algo no estaba bien. La luz no provenía de una linterna ni de ninguna fuente artificial. Parecía más antigua, como el brillo de una vela parpadeando en la distancia. Sentí que el aire se hacía más pesado, pero seguía avanzando. No podía ser una coincidencia. Cuando llegué al origen de la luz, lo vi. Jaime estaba ahí, de pie, mirando fijamente a la mujer, que ahora estaba justo frente a él. Pero algo en su postura me inquietó. No se movía, no reaccionaba. Era como si estuviera hipnotizado, atrapado en algún tipo de trance. Quise gritarle que se alejara, que corriera, pero mi voz se atascó en mi garganta. Sentí que la mujer volvía a clavar su mirada en mí, y en ese instante supe que ya no había forma de escapar. Jaime no se movía. Parecía atrapado en algo más allá de lo que yo podía entender. El miedo me invadía por completo, pero sabía que no podía dejarlo ahí. Tomé aire, reuniendo la poca valentía que me quedaba, y di un paso adelante. «Jaime», grité lo más fuerte que pude. Mi voz resonó en el claro, pero él ni siquiera parpadeó. Era como si no me escuchara, como si estuviera en otra dimensión, aislado de todo lo que ocurría a su alrededor. Entonces, la mujer se giró lentamente hacia mí. Su rostro, que antes parecía envuelto en sombras, ahora se revelaba por completo. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la poca luz que quedaba. Sentí un frío recorrerme la espina dorsal, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente se negaba a aceptar. Esto no era una persona, era algo mucho peor. Instintivamente retrocedí, pero la figura avanzó hacia mí con movimientos lentos, casi flotando. A cada paso que daba, sentía que mi cuerpo perdía fuerza. Quise correr, pero mis piernas ya no respondían. Estaba atrapado, igual que Jaime. De repente, la mujer se detuvo a pocos metros de mí, levantando una mano hacia el cielo. En ese instante, el claro se llenó de susurros, voces que parecían venir de todas partes y de ninguna. Las cuencas vacías de la mujer se volvieron hacia mí, y entonces comprendí lo que iba a suceder. No íbamos a salir de ahí. En un último esfuerzo desesperado, intenté gritar, llamar a alguien, a quien fuera, pero mi garganta no emitió ningún sonido. Mis piernas cedieron y caí al suelo, impotente. La oscuridad comenzó a envolverme, y las voces se hicieron cada vez más fuertes. Vi a Jaime, todavía inmóvil, como si fuera una estatua. ¿Era este su destino también? Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue la sensación de que algo, no sé qué, me arrastraba lentamente hacia la oscuridad. Todo se desvaneció. Cuando desperté, estaba solo en el bosque. El sol salía a lo lejos. Jaime no estaba. Ni la mujer, ni los símbolos en el suelo. Era como si nada de lo que había ocurrido fuera real. Pero yo sabía la verdad. Regresé al pueblo buscando desesperadamente a Jaime, pero nadie lo había visto. La policía lo buscó durante semanas sin encontrar rastro de él. Todos pensaban que se había perdido, que había huido, pero yo sabía lo que realmente había pasado. Sabía que esa mujer, o lo que fuera, lo había llevado a un lugar del que nadie regresa. Desde ese día he evitado el bosque, pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla, creo escuchar su voz, llamándome desde el interior de esa oscuridad infinita, pero ya no voy a buscarlo. Sé lo que ocurre con los que lo hacen. Mi nombre es Isabel. Y esto ocurrió hace unos años, en un pequeño pueblo llamado San Miguel de Allende, en Guanajuato. Yo era una chica común, hija de campesinos, acostumbrada a la rutina tranquila de la vida en el campo. Mi historia cambió radicalmente cuando me prometieron en matrimonio a don Rodrigo, un hombre de fortuna y poder. Al principio me sentía afortunada, porque en un lugar como el nuestro, alguien de su posición no solía fijarse en chicas como yo. Recuerdo la primera vez que vi el castillo donde él vivía. Era enorme, con paredes de piedra negra y ventanas estrechas que apenas dejaban entrar la luz. Al cruzar el umbral, tuve una sensación que no puedo explicar del todo. Algo en mí se resistía,
como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no podía comprender en ese momento. Mi madre, emocionada, me apretó la mano, ignorando cualquier duda que pudiese tener. «Todo estará bien, hija», me decía, pero yo no estaba tan segura. Los primeros días fueron normales, aunque siempre había algo que me inquietaba en la casa. Don Rodrigo era amable, pero distante, y nunca hablaba demasiado sobre su familia o su pasado. Una noche, mientras me quedaba en el cuarto que me asignaron, escuché un ruido. Al principio pensé que sería el viento o quizás algún animal, pero el sonido era constante, como pasos lentos que se acercaban. Debo estar imaginando cosas, pensé, y traté de dormir, pero cuando los sonidos se detuvieron justo afuera de mi puerta, sentí que el corazón me latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Me levanté, abrí la puerta con cuidado y no había nadie. El corredor estaba vacío, pero el aire se sentía diferente. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo o alguien hubiera estado allí, observando. Cerré la puerta rápidamente, intentando convencerme de que todo era mi imaginación. Al día siguiente, traté de preguntarle a don Rodrigo sobre la casa, sobre si alguna vez había sentido algo raro. Él me miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y dijo: «Es una casa vieja, Isabel. A veces uno escucha cosas. No te preocupes por eso». Pero algo en su voz me pareció evasivo, como si no quisiera profundizar más en el tema. Decidí no insistir, aunque dentro de mí sabía que no estaba equivocada. La tercera noche fue cuando todo empezó a salirse de control. Estaba dormida, o al menos intentando hacerlo, cuando me desperté abruptamente. Esta vez no era un sonido lo que me había despertado. Fue un olor. Era fuerte, agrio, como si algo se estuviera quemando. Me levanté rápidamente y salí del cuarto. El corredor estaba a oscuras, pero al final vi una tenue luz roja, como un fuego distante. Me acerqué a la luz, sintiendo como cada paso que daba hacía que mi respiración se volviera más corta. Era un pasillo largo, más de lo que recordaba. Las sombras parecían moverse a los lados, pero me convencí de que era solo mi mente jugando trucos. «Debe haber una vela encendida», me dije para tranquilizarme. Pero mientras avanzaba, el olor se hacía más fuerte. Era como si algo estuviera quemándose lentamente, pero no alcanzaba a ver humo. Cuando llegué al final del pasillo, noté una puerta entreabierta que no recordaba haber visto antes. Me detuve frente a ella, tratando de escuchar algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista de lo que ocurría al otro lado. Mi mano temblaba cuando la extendí para empujarla. La puerta rechinó suavemente, revelando una pequeña sala. Lo primero que vi fue el fuego en una chimenea que iluminaba débilmente el espacio. Y luego lo vi a él. Don Rodrigo estaba de pie, de espaldas a mí, frente al fuego. Tenía algo en las manos, pero no podía distinguir qué era. Mi corazón se aceleró al notar que murmuraba algo en voz baja, una especie de cántico que no entendía. Intenté retroceder en silencio, pero antes de que pudiera moverme, su voz se detuvo de golpe. Sin voltearse, dijo en un tono frío: «Sabía que vendrías». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No entendía cómo sabía que estaba allí. No debía haberme escuchado. ¿Qué es esto?», logré balbucear, tratando de controlar el miedo que se apoderaba de mí. Don Rodrigo no respondió de inmediato. Se giró lentamente y en sus manos sostenía un objeto que al principio no pude reconocer. Era un relicario antiguo, pero lo que había dentro me dejó sin aliento. No era una simple fotografía ni un recuerdo familiar. Dentro del relicario había un mechón de cabello oscuro y una pequeña mancha seca, que solo podía ser sangre. «Esto», dijo con una calma que me aterraba, «es un recordatorio de lo que siempre sucede aquí. Todas ellas, todas las prometidas». Mi mente empezó a correr en todas direcciones, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo y escuchando. Las palabras de don Rodrigo empezaban a encajar con lo que había estado sintiendo desde que llegué a esta casa. No era solo una sensación, era algo real, algo oscuro y antiguo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de mí se cerró con fuerza. Sentí que el aire se volvía más denso, como si algo invisible me estuviera empujando hacia el interior de la sala. Don Rodrigo dio un paso hacia mí, todavía sosteniendo el relicario, y en su rostro vi una expresión que nunca olvidaré. No había remordimiento, no había humanidad, solo una frialdad que me hizo entender que yo no era la primera en pasar por esto, y no sería la última. «Ahora entiendes», dijo en un susurro casi inaudible, «todo esto ha sido planeado. Tú no eres la excepción, ninguna lo ha sido».
En un momento en que don Rodrigo pronunció esas palabras, sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Todo lo que había creído hasta entonces, mi vida, mi futuro, se desmoronaba frente a mí. Quise correr, gritar, pero mis piernas no respondían. Él dio otro paso hacia mí, y su presencia era aplastante. El relicario seguía en su mano, y cada vez que lo miraba sentía un frío que me invadía. ¿Por qué yo? Logré susurrar, mi voz apenas audible. Don Rodrigo me observó como si mi pregunta no tuviera sentido. No se trata de ti, Isabel. Nunca fue sobre ti. Solo eres la siguiente. Esas palabras rebotaban en mi cabeza. La siguiente. Mi mente empezó a correr en 1000 direcciones. Las prometidas anteriores, todas habían desaparecido, y yo ahora entendía por qué. Había oído rumores en el pueblo, historias que la gente contaba en voz baja, pero nunca pensé que fueran más que leyendas. ¿Qué les hiciste a las demás? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Lo necesario, contestó, y su voz sonaba tranquila, como si estuviera explicando algo cotidiano. Lo miré, intentando encontrar algo de humanidad en sus ojos, pero solo encontré vacío. Mi respiración se aceleraba. No puedo quedarme aquí. Tengo que salir. Retrocedí un paso, intentando ganar algo de distancia, pero cada rincón de esa sala me parecía una trampa. De repente escuché un sonido a mis espaldas, como si alguien más estuviera en la habitación. Giré la cabeza rápidamente, y lo vi. Era una figura pequeña, encorvada, envuelta en una capa negra que apenas dejaba entrever su rostro. Un murmullo salió de su boca, algo que no entendí. Don Rodrigo no se inmutó ante la presencia de esa figura, como si fuera parte de todo esto. Ella es quien hace posible todo esto, dijo señalando a la figura. Sin ella, no tendría el poder para mantenerme en pie. El terror que había sentido hasta ese momento se transformó en otra cosa. Maldición. Esto no es solo él. Esto es más grande. La mujer encapuchada se acercó lentamente, y el olor a quemado se intensificó. Me quedé paralizada mientras ella extendía una mano arrugada hacia mí. Su toque fue helado. Sentí como me recorría un temblor, pero no de miedo. Era como si algo dentro de mí se desconectara. Intenté apartarme, pero mis músculos no respondían. «Ya no tienes que luchar, Isabel», dijo don Rodrigo. «Tu destino está sellado desde que cruzaste esas puertas». Fue entonces cuando lo vi claro. Esto no era una simple cuestión de poder o ambición. Era un ciclo, uno que se había repetido con cada mujer que había entrado en esta casa. Y ahora yo era parte de eso. Pero antes de que pudiera resignarme a lo inevitable, algo dentro de mí se reveló. Un instinto de supervivencia. No puedo permitir que esto termine así. De repente, la luz del fuego parpadeó, como si algo invisible lo agitara. La figura encapuchada se detuvo, y su rostro se giró hacia don Rodrigo. Un murmullo bajo salió de sus labios, y él, por primera vez, pareció dudar. Aproveché el momento. Empujé a la mujer con todas mis fuerzas, sintiendo su piel fría bajo mis manos. Corrió hacia el fuego como si hubiera sido arrastrada por una fuerza desconocida. Y en ese instante, don Rodrigo soltó el relicario. El ruido del metal al caer fue ensordecedor. Todo sucedió muy rápido. Don Rodrigo intentó acercarse a mí, pero algo lo detuvo. La mujer, ahora frente al fuego, lo miraba fijamente, y el pánico en su rostro era claro. Esto no era parte de su plan. Una grieta profunda se abrió en el suelo, justo donde ella se encontraba, y sin previo aviso, ambos fueron tragados por la tierra. Me quedé sola en la sala, temblando, el fuego apagado. Me quedé inmóvil, mirando el lugar donde don Rodrigo y la mujer encapuchada habían desaparecido. No podía comprender lo que acababa de ocurrir. Todo había sido tan rápido, tan irreal, que me costaba procesarlo. El fuego, que hasta hacía unos segundos había iluminado la sala, ahora era solo un montón de brasas apagadas. El olor a quemado seguía impregnando el aire, pero era distinto, más agrio, como si lo que se había consumido no fuera solo madera. Dudé por un momento si debía acercarme al lugar donde la grieta se había formado. Mis pies temblaban, pero algo en mí necesitaba saber si todo eso era real. Me agaché lentamente, con las manos todavía temblorosas, y toqué el suelo. Estaba frío, liso, como si nada hubiera pasado. ¿Acaso fue todo una alucinación?, pensé. No, lo que había visto era real, sentía esa certeza en lo más profundo de mí, pero la ausencia de cualquier rastro físico me desconcertaba. Me levanté, sintiendo un peso en el pecho que no podía sacudirme. Miré alrededor de la habitación, esperando que en cualquier momento don Rodrigo volviera a aparecer de alguna sombra. Pero todo estaba en silencio, demasiado en calma. Tengo que salir de aquí,
pensé de nuevo. La puerta estaba a solo unos pasos, pero mis piernas seguían sin responderme del todo. Sabía que algo más estaba mal en esa casa, algo que aún no comprendía del todo. Cuando por fin reuní el valor suficiente para caminar hacia la puerta, escuché un leve susurro detrás de mí. Me congelé. No era una voz humana, o al menos no lo parecía. Giré la cabeza lentamente, con el corazón golpeando en mis oídos, y lo vi. En una de las esquinas de la sala, entre las sombras, algo se movía. Al principio no podía distinguirlo, pero cuando mis ojos se ajustaron, comprendí que no estaba sola. Era una figura más pequeña que la mujer encapuchada, con los rasgos desdibujados. Solo sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí. «No debiste venir», dijo la voz, ahora más clara, casi infantil. Mi garganta se secó. Intenté hablar, pero las palabras no salían. «¿Quién eres?», quería preguntar, pero mi cuerpo no respondía. La figura avanzó un paso, y con ese pequeño movimiento noté algo que me heló la sangre. El rostro de esa figura no era el de un adulto, era una niña. Una niña con un vestido antiguo, sucio y rasgado, como si hubiera estado allí durante siglos. Todas ellas lo intentaron. Todas fallaron, murmuró, sus ojos todavía clavados en los míos. Cada palabra suya era un golpe en mi mente. ¿De qué hablaba? ¿A qué se refería? Empecé a retroceder lentamente, sin quitarle los ojos de encima, pero con cada paso que daba, la niña se acercaba más. Esto no puede estar pasando, pensé con desesperación. Finalmente mi espalda chocó contra la puerta. Intenté girar la perilla, pero estaba trabada. Mis manos sudaban, resbalaban al intentar abrirla. La niña estaba más cerca ahora, y su expresión no era de ira o malicia, era algo peor. Era resignación. «Ya es demasiado tarde», susurró una última vez, y antes de que pudiera hacer nada, desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. La puerta detrás de mí se abrió de golpe, y caí al suelo con un grito ahogado. Cuando miré hacia atrás, ya no había ni rastro de la niña, ni de la grieta en el suelo. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no hay escapatoria, pensé. Me quedé tirado en el suelo, respirando de manera agitada, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Todo dentro de mí gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas no me respondían. Mi cuerpo, rígido por el miedo, apenas lograba moverse. ¿Qué estaba pasando aquí? Sabía que había algo profundamente mal en esta casa, en todo lo que rodeaba a don Rodrigo, pero ahora era demasiado tarde para arrepentirme. Mis manos seguían temblando cuando por fin logré ponerme de pie. La puerta, que se había abierto de golpe, ahora estaba cerrada de nuevo. No me atreví a volver a tocarla. Miré alrededor, buscando desesperadamente algún indicio de que todo lo que había visto era producto de mi imaginación. Pero no. La niña, su voz, ese vacío que había sentido al mirarla. Todo era real. Mientras mis pensamientos giraban sin control, un sonido metálico rompió el silencio. ¿Qué fue eso? Me quedé quieto, aguzando el oído. El sonido venía de la planta baja, de la cocina. Caminé con cuidado, sin saber por qué me sentía obligado a investigar, como si algo invisible me empujara hacia el origen de ese ruido. Al llegar a las escaleras, vi una figura borrosa al final del pasillo. Era difícil distinguirla, pero sentía que me estaba observando. Bajé un escalón, luego otro. El crujido de la madera bajo mis pies parecía amplificarse con cada paso. Al final de las escaleras, la figura se esfumó, y el sonido metálico volvió a escucharse, esta vez más cerca. «¿Quién está ahí?», pregunté, con la voz apenas saliendo de mi garganta. Ninguna respuesta. Quizás fue la niña otra vez, pensé, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Este sonido no era un simple juego. Era algo más siniestro, algo que se movía dentro de la casa con una intención clara. El silencio volvió por unos segundos y, cuando menos lo esperaba, las luces de la cocina parpadearon. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero seguí adelante. Al entrar en la cocina, lo vi. Ahí, sobre la mesa, había un cuchillo ensangrentado. ¿Sangre? Me acerqué lentamente, con una mezcla de incredulidad y terror. No había nadie más allí. Miré alrededor, tratando de entender, pero lo que vi a continuación me paralizó. En una esquina oculta por las sombras había una figura sentada. Era don Rodrigo, pero no era él mismo. Su rostro estaba desfigurado, una mezcla de ira y algo que no pude definir, algo inhumano. «Te lo advertí», dijo con una voz que no parecía suya, una voz profunda y distorsionada que resonaba en cada rincón de la habitación. No pude moverme, mis pies estaban pegados al suelo por el miedo. Y entonces lo entendí. Yo era el siguiente. No había escapatoria.
Todo en esa casa, desde el principio, había sido una trampa. El ritual no era para él, era para mí. Todo había sido un juego macabro para atraerme hasta aquí, para convertirme en su próxima víctima. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Sentí que el aire me faltaba, como si un peso invisible oprimiera mi pecho. El cuchillo sobre la mesa seguía ahí, reluciendo bajo la luz parpadeante de la cocina, su hoja cubierta de sangre fresca. ¿De quién era esa sangre? Un pánico irracional comenzó a apoderarse de mí. Tenía que salir, pero mis pies no me obedecían. Cada fibra de mi ser me decía que me moviera, pero algo me mantenía atrapado. La figura de don Rodrigo se levantó lentamente de la esquina. Su rostro, aunque irreconocible, mostraba una sonrisa torcida, cruel. «Siempre ha sido así, siempre lo será», murmuró mientras avanzaba hacia mí. Quería dar un paso atrás, pero mis piernas seguían rígidas, como si estuviera encadenado al suelo. Era como si la casa misma conspirara para no dejarme escapar. «Por favor». Yo no quería. Apenas logré articular las palabras, pero era inútil. Sabía que ya no había marcha atrás. Estaba atrapado. Rodrigo alzó la mano y señaló el cuchillo. «Tú eliges cómo acaba esto». Mi mente giraba sin control. ¿De qué estaba hablando? Miré nuevamente el cuchillo. Sentí el frío recorrer mi espalda. Él quería que yo lo tomara. No tenía sentido. Nada de esto lo tenía. Pero cuando volví a mirarlo, me di cuenta de algo. La sangre en el cuchillo era mía. No había heridas en mi cuerpo, pero lo sabía. Lo sentía en lo profundo de mis huesos. Yo ya estaba condenado. El sonido de pasos detrás de mí me sacó de mi trance. Giré lentamente, esperando encontrar a la niña o alguna otra visión espectral, pero lo que vi fue mucho peor. Allí, en la puerta de la cocina, estaba mi propio reflejo. Era yo, pero no lo era al mismo tiempo. Mi rostro estaba pálido, vacío, mis ojos hundidos y sin vida. Sentí un terror indescriptible al ver cómo mi doble sonreía, una sonrisa oscura y perturbadora, la misma que había visto en Rodrigo momentos antes. «Esto ha sucedido muchas veces antes», dijo mi reflejo con una voz calmada y sin emociones. «Y siempre termina igual». Finalmente entendí. Yo era parte del ritual desde el principio. No importaba lo que hiciera, no importaba cuántas veces intentara escapar. La casa, don Rodrigo, la niña, todo formaba parte de un ciclo interminable, uno del que yo era solo otra pieza. La sangre en el cuchillo no era el final, sino el principio de algo más oscuro, algo que me arrastraría de vuelta una y otra vez. La figura de Rodrigo se acercó aún más, su rostro ahora completamente inhumano, una máscara de oscuridad y maldad pura. «Elige», dijo una última vez, extendiéndome el cuchillo. Mis manos temblaron mientras lo tomaba, sintiendo su frío contra mi piel. En ese momento lo supe. No había escapatoria. Ya era demasiado tarde. Todo lo que quedaba era rendirme a lo inevitable. Sentí el filo cortando, pero no el dolor. Solo la oscuridad creciente, envolviéndome por completo mientras el rostro de mi reflejo se desvanecía en la penumbra. Y así terminó tal como había empezado. Yo era la próxima víctima de la casa, del ritual, atrapado en un ciclo eterno del que nunca habría salida.